Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, comenzamos a leer, y es una continuación de lo que venimos ya hace varias semanas leyendo en estas misas de semana, ¿no? El libro de los jueces, y digo que está relacionado con todas las lecturas que hace ya varias semanas venimos meditando, ¿no? Todo lo que fue la salida de Egipto, o sea, del pueblo de Israel liberado por Dios junto a Moisés, el camino de los 40 años a la tierra prometida, el libro del Éxodo que nos hablaba de la entrada de la tierra prometida, y ahora, como continuación de estos relatos de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, estamos meditando el libro de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran personajes elegidos por Dios, como fueron los profetas, como fueron los patriarcas, y como serán después los mismos reyes, ¿no? Personajes importantes que, al ser llamados por Dios, cumplían una misión muy particular. Eran como caudillos que llevaban adelante los ejércitos de Dios, del pueblo de Israel, que tenía que ir combatiendo contra las distintas ciudades que en la tierra prometida, una tierra enorme, estaban asentados ya con antelación antes de que llegaran los israelitas. Y entonces tenían que empezar a ocupar los lugares, para lo cual había grandes batallas, había grandes disputas, había un montón de cosas. Entonces el Señor suscita jueces que son los encargados de organizar el ejército y de llevar adelante las batallas que generarán obviamente la victoria, y esa victoria les dará el derecho de posicionarse cada vez más y mejor en todo el territorio nuevo, su tierra. Entonces vamos a escuchar a varios jueces. Hoy aparece Gedeón. Gedeón que se lo presenta en principio, ¿no?, trabajando en sus cosas, en sus quehaceres de todos los días. Y Dios le manda al ángel para llamarlo y justamente convocarlo para ser el caudillo del pueblo. Y Gedeón responde: Señor, a mí me elegís. ¿Yo qué querés que haga? Además, si realmente querés que el pueblo se instale, ¿por qué no lo ayudaste antes? Porque habían tenido otras batallas y los israelitas iban de victoria en derrota. O sea, fue una historia bastante compleja. Pero el Señor le dice: no tengas miedo. Vos vas a ir en mi nombre y será Dios quien obre con mano poderosa como ya lo hizo antes. Y el detalle del llamado está en que siempre Dios los invita a estos elegidos, hombres débiles, hombres sencillos, a hacer memoria de lo que Dios hizo siempre. Y los va a remitir a Moisés, por ejemplo. Cuando el pobre Moisés que se había escapado de Egipto porque había matado a un egipcio, todos se acuerdan la historia, ¿no?
y que ahí, ya errante, estaba cuidando el ganado, Dios se le aparece en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? En ese arbusto en el desierto que se prendía fuego pero no se consumía, y Moisés entra a curiosear un fenómeno, y desde ahí Dios le dice, bueno, primero, que es el elegido, y segundo, que vaya. ¿Y Moisés qué dice? Yo, Señor, me voy a meterme en Egipto, de ahí me vengo escapando porque me quieren matar. ¿Y querés que sea yo el que libere a tu pueblo, ese inmenso pueblo? Nada más ni nada menos que del poder del faraón, que era uno de los imperios más fuertes en aquel momento. Y Dios le dice, sí, anda, vos te elijo. Pero no te das problema, soy yo quien va a obrar. Bueno, y Moisés va, con la cola entre las patas, como quien dice. Y Dios empieza a obrar. Y ahí lo que sabemos, la liberación. Después, todo lo que es la epopeya del desierto, donde Dios una y otra vez, aunque el pueblo le es infiel, aunque el pueblo pierde la fe, aunque el pueblo lo desafía a Dios, inclusive adorando falsos dioses y perdiendo la memoria de lo que Dios hizo, despotrican contra Dios y contra Moisés un montón de veces, y ya en el ingreso a la tierra prometida siguen pecando también, porque le siguen reclamando a Dios cosas y hasta lo ofenden a Dios porque también se enganchan con los dioses paganos. Pero fíjense cómo Dios tiene misericordia. Y ahora por medio de este hombre, Gedeón, uno de los jueces de Israel, va a darle la victoria al pueblo elegido para que ellos puedan seguir instalándose y tomando posesión de esa tierra prometida. Entonces, ¿cuál sería la moraleja? ¿Qué mensaje central tenemos que sacar nosotros? Y miren, Dios sigue obrando de la misma manera. Dios sigue sorprendiéndonos, aquel que se deja sorprender, claro está. Dios sigue manifestando su misericordia, porque hoy también, si nos ponemos a analizar y hacemos una mirada contemporánea de lo que pasa en el mundo, de cómo vivimos, inclusive nosotros, tal vez nuestra vida cristiana, de cómo es nuestra relación con Dios y con los hermanos, de cómo llevamos adelante la vida comunitaria, la vida de familia, nos vamos a dar cuenta que no está muy distante de lo que le pasaba al pueblo de Israel, porque nosotros también caemos en infidelidades, nos olvidamos de lo que Dios hizo en cuanto a bendiciones recibidas en los días pasados, y hoy a veces a Dios lo increpamos diciéndole que no hace nada, que permite estas cosas que nos tocan vivir. ¿Y por qué? Si Él es Dios. ¿O por qué permite determinadas desgracias? En fin, el discurso es parecido. Los tiempos cambiaron, estamos de este otro lado de la historia, ya no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, ya no es el pueblo de Israel, es la iglesia toda, la nueva alianza que ha sido otorgada por Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Él dio su vida, Él derramó su sangre, de esa manera nos mostró que el Padre Dios nos ama incondicionalmente, porque lo da todo a su propio Hijo por nosotros, por todos y cada uno. Es este mismo Dios que nos sigue llamando a ser testigos, a confiar, a continuar la obra que comenzó Jesús, la obra del amor, de la misericordia, la obra de desinvolucrarnos en un mundo difícil con el más necesitado, con el pobre, con el enfermo, inclusive hasta un Dios que nos invita a tener sus sentimientos misericordiosos, ¿no? Vayan y amen como yo he amado. El otro día le decía a Pedro, no te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y hoy, fíjense, inclusive en el Evangelio, que es la continuación del de ayer Jesús llamaba a un joven, el famoso joven rico, donde en primer lugar se le acerca al muchacho y le pregunta, maestro, ¿qué hay que hacer para ganar el reino? Jesús le dice, tenés que cumplir los mandamientos. Y él le dice, eso lo vengo haciendo desde chico. Dice que Jesús lo mira con amor y le dice, bueno, entonces solo una cosa te falta. Anda a vender todo lo que tenés, dáselo a los pobres, para que así tengas un tesoro en el cielo. Y después vení y seguime. Y dice que el muchacho se entristeció y se fue por otro camino. Y hoy Jesús reflexiona ante sus discípulos y dice, increíble, ¿no? Les aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto? No quiere decir que ese joven rico
que tendría muchos bienes, aparentemente, no se haya salvado, no esté en el cielo. Va otra cosa. Entrar en el reino de los cielos es vivir aquí y ahora una experiencia del Dios amor que nos invita a vivir desapegados, con un espíritu libre, donde solo ponemos nuestro énfasis y nuestra vida en las manos de Dios, porque es Él quien está obrando, aún a pesar de nuestra pequeñez, y no buscar seguridades en las cosas del mundo. En esa trilogía del famoso o digamos, de la idolatría contemporánea, ¿no? Que es el poder, el placer y el tener. El hombre, cuanto más poder tiene, más seguro se siente. ¿Qué le da poder al hombre hoy día? El tener, el dinero, las riquezas y el placer. Pasala bien, pasala bien. Lo mejor total, la vida es una sola, como se suele decir. Y esa trilogía pagana de adoración a los falsos dioses, de idolatría, nos va como despersonalizando, porque si le rendimos homenaje, dándole nuestro interés a estas cosas pasajeras, ese hombre nuevo que ya está en nosotros, que es Cristo en mí por el Espíritu Santo, va quedando como postergado. Y entonces nosotros padecemos las consecuencias de esa postergación. Podemos buscar tener mucho, podemos nadar en placeres terrenales, pero nuestro corazón va a estar triste, desilusionado, porque va a seguir insatisfecho y porque cuanto más tengamos, más vamos a querer tener. Es un poco mirando nuevamente a nuestro alrededor, vemos que la realidad es esta. Los poderosos buscan plantarse en el poder, tener más. Ya no se trata de riquezas materiales, sino la riqueza del poder mismo, sin importar nada. Actitudes de burla, inclusive, ante la realidad del pueblo, ante la necesidad del pueblo, que está necesitado. Y sin embargo, actitudes de parte de ellos, ¿de qué? De opulencia, de derroche y de otras tantas cosas más. Lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Y la realidad que nos toca vivir en este mundo y en esta época, que ven, no dista casi en nada de lo que se vivía en el pasado. Pero Dios está, sigue estando. Y en aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo, obra y se manifiesta. Por eso a nosotros hoy nos advierte a través de la palabra, sobre todo del Evangelio, ¿no?, que escuchamos, ¿no? Y seamos pobres de espíritu. Los bienes materiales no son malos en sí mismos. El problema es si a ellos les damos el corazón. Y así con todo lo terrenal. El Señor no quiere que vivamos ni en la indigencia, ni en la miseria, ni en la incomodidad. El Señor no quiere que nosotros suframos por sufrir. Al contrario, Él nos quiere felices. Pero para lograr esa auténtica y sólida felicidad, Él mismo se nos revela diciéndonos que tenemos que ser mansos y humildes, porque si no, nos vamos a perder gozar del reino. Y gozar del reino en este mundo, ¿qué sería? Bueno, tener el corazón en paz. Saber que Dios me ama y que es lo esencial para mí. Saber que estoy en sus manos y que mi vida eterna ya está asegurada en Él. Porque para eso Jesús murió y resucitó. Y yo soy otro Cristo por el que por el bautismo ha obtenido las primicias del Jesús. Soy otro Cristo, aunque me cueste creer, aunque mi experiencia humana de hombre débil y pecador haga que no lo pueda entender. Pero el misterio del amor de Dios, que es tan grande y tan gratuito, va más allá de mi entendimiento. Por eso Dios obra en mí. Y lo único que me pide es que crea en Él. Y para creer en Él y Él poder obrar en mí, necesita que yo sea humilde, como lo fue María, como lo fueron los jueces, como lo fue Abraham, que se enfrentó ante un desafío ilógico, humanamente ilógico e imposible, pero en definitiva pusieron toda su esperanza en Dios. Le creyeron a Dios y lo dejaron a Dios ser Dios, obrar como solo Dios puede obrar. Un poco la respuesta de los apóstoles: Señor, si es así, que un rico no se va a salvar, entonces estamos fritos, estamos en el horno. ¿Pero qué le responde Jesús? Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, créele a Dios.
Déjate llenar del Espíritu de Dios. Renová tu alma en presencia de Dios. Deja que en el silencio de tu vida y en tu actitud de oración contemplativa se manifieste el poder sagrado que vive en vos. Y así entonces vivirás como un hombre salvado. Y ya estarás gozando en este mundo de las primicias del reino que un día, obviamente, cuando ya dejemos este mundo definitivamente, gozaremos de una manera plena y perfecta. Pero en el aquí y ahora de la vida el Señor nos llama ¿a qué? A entregar el corazón, con humildad, con confianza. Por eso cuando Jesús dice, y esto hay que entenderlo bien, ¿no? Que hay que dejarlo todo, y se hace una lista, ¿no es cierto? Padre, madre, esposa, hijos, campos, etcétera, etcétera. No está diciendo que uno tenga que escaparse de lo cotidiano, de la familia, del trabajo, de los amigos, de los hijos. Obviamente que no va por ahí, sino va por el desapego. Es decir, vivir una vida en libertad, donde gozo de todo, pero no me quedo con nada. Porque mi vida en este mundo apunta a otra cosa, ya que estoy de paso. Entonces, cuando uno descubre que mi vínculo con el otro es un vínculo en Dios, en libertad, yo puedo tener cualquier relación con cualquier persona, pero va a ser una relación en libertad, no posesiva. Que a veces hasta en el amor humano pecamos, nos confundimos, ¿no? Queremos que todo sea nuestro, mis afectos, mis cosas, los seres queridos, ¿no? Estén siempre conmigo y todas esas realidades tan humanas, tan propias del sentir humano. El Señor nos invita a dar un paso más, a entregarlo todo, ponerlo todo en sus manos y disfrutar de la vida y del día como si este fuera el último instante de mi existencia aquí en la tierra, en plenitud. Ahora, alguna vez habrán escuchado, ¿no? El padre Anthony de Melo tiene unos libros hermosos sobre esta libertad interior y una de las cosas que se pregunta, ¿no? en una de sus reflexiones sobre qué te pasaría a vos, cómo actuarías si un ángel del Señor, por ejemplo, se te presenta y te dice, mira, esta es tu última semana de vida. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué pasaría si nos dijeran eso hoy? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Qué haríamos si sabemos que 7 días nomás le quedan a nuestra existencia terrenal? ¿Qué haríamos? Y yo estoy seguro que nos dejaríamos llevar más por el corazón que por la razón. Y apuntaríamos más a disfrutar de la vida y de los afectos legítimos que a encasillarnos en cosas materiales. Porque nos daríamos cuenta realmente que la vida, como dice el tango, es un soplo. Y si mi vida es un soplo, es decir, es pasajera, y que de acá no me llevo nada, entonces vivo lo que tengo y con los que tengo, en un ambiente de libertad, disfrutándolo todo, sin depender de nada. Y entonces seríamos felices. Y tal vez humanamente uno tendría un miedito, algún miedito por ahí, ¿no? Escondido, sobre el tema de morir, porque no deja de ser un misterio. Sin embargo, estoy seguro que aprovecharíamos el tiempo de una manera sana, libre, profunda, como nunca lo hicimos hasta ahora. Pero no creo que haga falta que nos venga un ángel y que nos diga, mira que te quedan 7 días nada más. Creo que no va a hacer falta eso. Creo que no es necesario eso. Sino al contrario, todos los días plantarnos ante la vida de cara a Dios y a nosotros mismos y un poco preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Estoy disfrutando de lo que tengo? ¿Estoy disfrutando de los verdaderos afectos que Dios me dio? Mi familia, mis hijos, mis hijas, mi compañera, mi compañero, mis amigos, mi comunidad. Disfruto, me doy, comparto con ellos la vida, porque esa es la clave de la verdadera felicidad, de la verdadera paz, esa experiencia de libertad, donde no poseo nada porque lo tengo todo. Y eso todo que tengo, que es el amor de Dios, que me garantiza la vida, lo comparto con alegría. Tal vez tendríamos que hacernos más seguido esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Cómo lo vivirías? ¿No? Porque tal vez esto nos abra mucho la cabeza. Miren, y ya termino,
de un tiempo a esta parte, no sé por qué, supongo que será porque el Espíritu así me lo dice, cada vez que me toca ir a hacer un responso, la gente alrededor del cuerpo del finado, yo suelo decir esto, ¿no? Miren, yo hoy quiero hablarles de la vida. Ante la experiencia de la muerte, quiero hablarles de la vida. ¿Por qué? Porque cristianamente estoy convencido que la muerte es docente. Es decir, la muerte enseña a vivir, paradójicamente. Y es bueno, entonces, a pesar del dolor lógico y natural por la pérdida, si digamos, que nos planteemos ante la muerte del ser querido nuestra propia muerte y nuestra propia finitud. Porque a veces vivimos en el mundo, como ya les digo, como que acá estuviera todo y acá nos quedaríamos pa' semilla. Y no es así, ¿no es cierto? Y otra cosa también, me suele brotar. Miren, cuando contemplamos un cadáver, ahí queda todo lo que en este mundo nos esclavizó. El alma, después de la muerte, sube pura a la presencia de Dios. Esa experiencia de la muerte, donde, por así decirlo, se separa la materia, convirtiéndose en cadáver, del alma, que es vida plena, la palabra alma significa vida, esta vida nueva, despojada de todo lo que es temporal, porque el cadáver es temporal, este cuerpo mío, material, carnal, es temporal. Por eso está sujeto al tiempo. Envejece, se deteriora, decimos los años no vienen solos, los achaques, hay una transformación, que las canas, que las arrugas, eso habla de que el tiempo pasa y deja su huella. Pero el alma, eso que no envejece, sino que por el contrario, cuanto más unida a Dios está, más jóvenes, porque alcanza más plenitud, eso ya no muere más. El hombre, todo hombre, tiene un alma inmortal. El día que Dios te creó, pensó en vos y permitió que las dos células, masculina y femenina, de papá y mamá, se unieran, ahí ya imprimió el alma y desde ese momento te hizo inmortal. Cumplís todo un proceso, el proceso de gestación, el proceso del nacimiento, el proceso de la vida, niñez, adolescencia, juventud, vejez, todo un proceso, pero que apunta a la eternidad. Es un proceso que busca alcanzar su propio origen, que es Dios, porque de Dios venimos, Él nos creó, y a Dios volvemos para descansar en su eternidad y en su amor sin fin. Entonces creo que es bueno que todas estas cosas que el Evangelio habla con tanta claridad, las podamos entender para vivir una vida alegre, agradecida, sin esclavitudes, donde puedo usar de todo lo que tengo y lo que viene, pero con libertad. El Señor dice esto, quien me ama a mí más que a todas las cosas, ese tendrá el 100 por 1, porque podrá disfrutar más de las cosas. Que viviremos sin intereses. Somos humanos y tenemos muchos intereses. A veces hasta nuestras relaciones, ¿no?, de unos con otros, tienen un trasfondo de interés, ¿no? Me tengo que llevar bien con fulano, mejor no digo nada, mejor esto, mejor aquello, porque quiero alcanzar lo otro, no vaya a ser que ese tejimaneje que tenemos los hombres cuando nos relacionamos unos con otros, ¿no? Y eso nos lleva a caer en qué? Y no tenemos paz. Y encima somos hipócritas, porque te sonrío porque me conviene. ¿Cuántas cosas hay que purificar todavía de nuestra mente, de nuestro corazón, para vivir como Jesús dice? Y no por eso desechar a nada ni a nadie, al contrario, el 100 por 1. Si pongo el objetivo de mi vida donde tiene que estar, voy a ser un hombre libre, feliz, desprendido, que goza de todo, porque como dice el viejo dicho popular, ¿no? Rico es no quien más tiene, sino quien menos necesita. Bueno, el Evangelio nos habla de eso, ni más ni menos. Cuesta entenderlo. A los apóstoles les costó y los tenían a Jesús ahí. Y Jesús se lo explicaba y seguían sin entender. Y a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, ese Espíritu que ya está en nosotros, que nos ilumine con sus dones, gracias, carismas, y poder así
con el don del entendimiento especialmente, alcanzar la sabiduría divina, que es la sabiduría que nos permite vivir así, como redimidos, como hijos del Padre, como herederos de la gloria, como otros Cristos que tenemos que continuar en este mundo con humildad y alegría la misión que Jesús empezó. Pedimos a la Virgen, nuestra mamá, como siempre, ella que es libre, mujer de fe, mujer de Dios, y es mamá nuestra, que nos ayude con su intercesión a poder alcanzar esta sabiduría. Que así sea.